Como cualquier exceso, el exceso de kilos nunca es bueno y ahora en tiempos de coronavirus el sobrepeso y la obesidad pueden convertirse en nuestros peores enemigos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Se lo vamos a preguntar al doctor Gonzalo Guerra. Doctor, cuéntanos. ¿Qué tal, Miriam? Pues en estos tiempos de coronavirus, en los que tenemos que prevenir la infección no es solo quedarnos en casa, usar mascarillas y guardar las distancias. Prevenir la infección es tener nuestro organismo en el mejor estado posible para resistirla si nos llegase. Y el sobrepeso y la obesidad lo que hacen es todo lo contrario, nos hacen más vulnerables y nos hacen más propensos a tener complicaciones asociadas al propio coronavirus. Ya lo apuntabas tú, ese es precisamente el mensaje que ha mandado la Sociedad Española de Endocrinología. Perder peso es tan importante como otras muchas medidas de precaución, como lavarse mucho las manos. Sin duda, ya sabemos desde hace muchísimo tiempo en medicina que en cualquier afección, tanto infecciones como tumores, como incluso intervenciones quirúrgicas, el hecho de tener sobrepeso o de ser obeso es un factor de riesgo. Es decir, aumenta mucho el riesgo del procedimiento por el que vayamos a pasar. Y en el coronavirus no es una excepción. Las complicaciones del coronavirus se pueden hacer mucho más severas en pacientes con un sobrepeso significativo. ¿Por qué? Vamos a analizarlo. ¿Cuál es la explicación de que el sobrepeso sea un factor de riesgo añadido con el coronavirus? Pues mira, los pacientes con sobrepeso u obesos tienen una especie, como te diría yo, de inflamación interna, es decir, su sistema inmunitario no funciona igual de bien que el de una persona delgada, porque esa propia inflamación del tejido graso, que se produce por el exceso de peso, hace que algunas de las moléculas que funcionan en nuestro sistema inmune y que combaten las infecciones funcionen mucho peor. Y eso hace que las consecuencias de la infección puedan ser mucho más graves. Es decir, que tienen más probabilidades incluso de terminar en la UCI, de tener más complicaciones. Sin duda. De hecho, lo que suele ocurrir es que los pacientes obesos o que tienen un sobrepeso importante tienen complicaciones asociadas a la infección del coronavirus que les hacen acabar con mucha más frecuencia tanto ingresados como en unidades de cuidados intensivos. Por ejemplo, complicaciones respiratorias son mucho más severas en pacientes con sobrepeso que en pacientes con peso normal, complicaciones cardíacas, complicaciones circulatorias. Al final, todo esto se agrava cuando tienes un sobrepeso franco. ¿Ese sobrepeso hace que también tengan las defensas bajas? Sin duda. Las defensas, que es la primera línea que va a combatir el virus, cuando estamos con un exceso de peso significativo, no funcionan igual de bien. Deberían controlar el virus, pero lo controlan menos. Esto hace que tengamos más carga viral, es decir, que la cantidad de virus que están en nuestro organismo, como no lo hemos frenado bien, sea mayor y, por tanto, las consecuencias de la infección también van a ser mayores. La obesidad no es una cuestión estética, es una cuestión de salud. Y el estar obesos o el estar con un sobrepeso importante va a hacer que nuestro organismo responda peor a cualquier enfermedad. Ahora hablamos del coronavirus porque es lo que nos ocupa, pero en general cualquier infección siempre es más grave en un paciente obeso que en un paciente con peso normal. Fíjate que según la información que hemos tenido, casi el 90% de las personas fallecidas por coronavirus tenían un índice de masa corporal superior al 25. ¿Qué significa eso? Pues mira, el índice de masa corporal es un cociente que hacemos entre la altura del paciente y el peso del paciente, para entender si estamos con un sobrepeso ligero, con un sobrepeso importante o si estamos ante una obesidad. Entonces, para que te hagas una idea, hasta 25 consideramos un índice de masa corporal normal. De 25 a 30 ya hablaríamos de sobrepeso importante, de 30 a 38 o 40 ya hablaríamos de una obesidad importante y por encima de 40 es obesidad mórbida. ¿Ya? Todo esto hace que los pacientes con este tipo de índice de masa corporal alto acaben con mucha más frecuencia en las UCI, hasta lo que has dicho tú, el 90% de los pacientes fallecidos tenían un sobrepeso importante. Fíjate que hemos encontrado una tabla que nos ayuda un poco más a orientarnos respecto al índice de masa corporal, que viene a decir lo siguiente: si mides 1,60 m y pesas más de 76 kilos, vas a tener un índice de masa corporal de más de 30, obesidad. Igual que si mides 1,70 m y pesas más de 86, o si mides 1,80 m y pesas más de 97 kilos. Estas tablas son importantes para que la gente se haga una idea, porque tú le dices a alguien, oye, ¿cuál es tu índice de masa corporal? Y no lo sabe calcular. Entonces, más o menos, con esa orientación que has dado en cuanto a la altura y el peso un poco que diríamos límite, por encima del cual ya estamos ante una obesidad, nos ayudan a que sea fácil de entender por la gente.
Evidentemente luego hay que tener en cuenta pequeños detalles, no es lo mismo un atleta con muchísimo músculo que una persona que no lo tenga, pero en general eso nos va a orientar muy bien para saber si estamos con un sobrepeso importante o no.